Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, el manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y que gracias a todos los que participaron en la encuesta llega este video dedicado a Kimetsu no Yaiba, conocido también como Demon Slayer en su nombre en inglés, donde consideré los puntos de si este anime se llevará o no la corona de uno de los mejores animes del año 2019. Acompáñame a analizar diversos elementos, así que comenzamos y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos. Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Kimetsu no Yaiba sin duda es el shonen que más me ha marcado en este año 2019, dentro de todos los títulos que han salido. Desde el primer momento en que fue anunciado miré su tráiler. Me llevo con la sorpresa de que lo poco que vi me gustó, y más aún cuando el estudio encargado de la animación era Ufotable, estudio del cual ya yo estaba acostumbrado de ver sus adaptaciones de Fate Stay Night y que por primera vez era algo distinto a lo que ellos venían realizando. Si me voy a la versión del manga, puedo notar que el trabajo del mangaka, que es su ópera prima ya que había realizado pequeños one-shot, en el manga puedo notar sus diseños, pero sin resaltar en comparación a otros mangakas. Simplemente un shonen entretenido, muy bien logrado en su narrativa, mostrando una forma distinta de contar un shonen, pero con un diseño de personajes bastante promedio. Sin embargo, aquí es cuando una buena adaptación animada mejora lo que existe en el papel impreso. En el caso de Kimetsu no Yaiba pasó a ser de un manga popular con diseños promedios a ser algo mucho más expresivo, atractivo y atrapante en su versión animada, mejorando de manera significativa todo lo que está en el manga. Luego de mirar el primer episodio me sentí viendo algo mágico, con una calidad visual superior al promedio, sobre todo en esos planos y lo bien coreografiado que estaban sus secuencias de acción. Sin embargo, es bien sabido que muchos animes comienzan con un primero o segundo episodio con un gran nivel de animación y detalle, y que luego va decayendo debido al ritmo acelerado para su producción. Sin embargo, fueron pasando los capítulos y esto no ocurría con Kimetsu no Yaiba. Cada episodio muy bien detallado, simplemente maravillado con el nivel de producción. Antes de explicar algunas cosas al detalle, quiero que entiendas cómo es el proceso de producción de un anime hoy en día en Japón, ya que desde hace ya bastante tiempo el anime se convirtió en una industria comercial para la economía japonesa. Los avances tecnológicos actuales permiten avanzar de forma significativa en el proceso de animación, donde tradicionalmente se sigue haciendo cuadro a cuadro entre 8 y 12 fotogramas por segundo de animación. Normalmente un animador profesional debe hacer entre 100 a 160 dibujos diarios, sin contar el esqueleto o el borrador. Entre el equipo que conforman los fondistas, animador principal, director de animación y animadores intermedios, y luego pasar a los coloristas y los que trabajan las luces y sombras, pueden ir desde 20 a 30 personas para la realización de un episodio con un plazo fijado, muchas veces de una semana para la siguiente. Esto hace que sea complicado tener secuencias tan bien elaboradas como en un film animado, que suelen demorarse de 1 a 2 años para su realización. Actualmente, lo máximo que muchos estudios de animación han logrado es una semana de adelanto para el siguiente capítulo antes de su emisión. En el caso de Kimetsu no Yaiba, al momento de su estreno presentaron 5 episodios que previamente habían trabajado y han tenido de por medio 5 semanas para la marcha. Una gran cantidad de tiempo para elaborar una excelente animación. Ahora bien, ¿por qué considero que podría ser el mejor anime del año? Pese a que este 2019 aún no termina y que además queda ver hasta la finalización de la temporada de otoño en diciembre, aún quedan títulos por ver. Sin embargo, actualmente la batalla es liderada por varios animes de revelación, odiando por supuesto los ya conocidos como Mob Psycho 100 en su segunda temporada, JoJo's Bizarre Adventure, Bento Aureo, Boku no Hero Academia y Shingeki no Kyojin, entre otros, que son animes que son continuaciones y que resaltan en su apartado técnico y visual.
Aparecen obras completamente nuevas en la animación como lo es Dr. Stone, Vinland Saga y Fire Force, quienes son las apuestas fuertes de este año. Pese a que todos estos tienen una excelente animación, cabe resaltar que estos mencionados no contienen la misma cantidad de secuencias y movimientos de personajes como se ve en Kimetsu no Yaiba desde un inicio, que resalta en los siguientes puntos. Primero está la banda sonora. Una de las grandes fortalezas del anime es la banda sonora que corre a cargo de Yuki Kaiyura, quien le pone todo tipo de emociones, con un estilo musical característico similar al que se escuchaba en las películas de Ghost in the Shell, donde cada tema musical está seleccionado cuidadosamente para impulsar las emociones que se muestran en la composición de la escena. Además, también cuenta con la animación. Sin duda, esta es la mayor fortaleza de este gran trabajo en la versión animada de Kimetsu no Yaiba, con una calidad de material cinematográfico animado de gran nivel. Esta obra es lo que es, superando al mismo manga por mucho. Es gracias a la dirección del animador Haruo Sotosaki, quien definitivamente es la mente maestra detrás de esas extraordinarias escenas animadas que podemos disfrutar desde el primer episodio, en donde los movimientos son fluidos y con un seguimiento de cámara en los movimientos que no baja de calidad en cada uno de los dibujos que conforma plano a plano. Además, esto se combina con el arte. El arte tiene a los fanáticos divididos en dos partes. Muchos opinan que la animación 3D que integra la animación en ciertos momentos bastante puntuales no es lo suficientemente bien acabada e integrada a la composición de la animación, siendo notoria la diferencia de la misma. Algo que a mi parecer forma parte del acabado estético del anime, dando una sensación de juego de texturas, para crear una especie de danza en pintura con movimientos resaltados por distintas técnicas de animación que fácilmente se puede apreciar cada estilo y su propia identidad en cada episodio. Además, los planos y los movimientos son otro punto importante, y es que la cámara es la protagonista principal de toda obra audiovisual, y el tratamiento que ésta reciba dará un punto de vista y realce en la historia que se está contando, mejorando o empeorando las perspectivas del universo que se cuenta. En el caso particular de Kimetsu no Yaiba, cuenta con un juego de cámaras y de movimientos pensado de manera cinematográficamente. La cámara está puesta en el lugar indicado y aplica la llamada cámara en mano, planos fijos, generales, travelings y secuencias con cámara en seguimiento de manera magistral, aportando a la historia información extracorporal. Y es sin duda uno de los puntos más resaltantes que tiene este anime, a diferencia de todos los demás, en donde el que más se acerca en cuanto a composición de planos de cámara y movimientos es el anime de Vinland Saga. Todos estos elementos fueron combinados constantemente hasta alcanzar su máximo punto, en donde se combinaron todos estos elementos en su máxima expresión de forma perfecta para el increíble episodio número 19, que todos hemos venido hablando las últimas semanas desde su estreno. La banda sonora, movimientos de cámara, secuencias de peleas, el arte, los colores, el 3D, realizaron una danza en completa sincronía para deslumbrar al espectador con algo simplemente glorioso. Muchos dirán que estoy sobrevalorando todo lo que se vio en el episodio número 19. Sin embargo, sé lo que vi. Kimetsu no Yaiba quizás sea un shonen con una historia algo plana, pero que más allá de todo ello es bastante enganchante. Tiene los típicos elementos de un shonen y que sí, tiene sus fallas a nivel narrativo, pero todo esto queda a segundo plano cuando es la animación, el estilo y composición en general que hace que el anime brille por sí solo. Desde el final de Fullmetal Alchemist no había sentido tan increíbles sensaciones y emociones juntas en un episodio de anime. Casi 10 años que no me impresionaba tanto con un episodio de animación japonesa. Pasaron muchos años hasta poder disfrutar de algo tan extraordinario entre tanto cliché y animaciones mediocres. Todo lo que venía realizando Ufotable se compaginó increíblemente en este episodio número 19. Ver las secuencias de cómo Tanjiro se defendía de Rui para proteger a Nezuko y que todo fue llevado en un compás de tiempo muy marcado. Aún no sé si será el número 1 del año, pero tiene muchos elementos y lo complicado de componer secuencias de batallas como lo hace Ufotable es difícil de superar. Es la primera vez que este estudio incursiona en el género shonen, que ya vienen trabajando lo que son temáticas seinen y cinemáticas de batallas en diversos videojuegos. Han sabido llevar a otro nivel este género demográfico. Hasta aquí mi admiración por este estudio de animación.
Déjame saber en los comentarios qué es lo que más te atrapa de Kimetsu no Yaiba y si crees que podrá quedarse entre los primeros lugares de los mejores. Espero tu respuesta para poder debatir sobre esta increíble joya de la animación. Así llegamos al final de este video y saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon que nos apoyan para seguir creciendo. Jorge Rendón, Emilio Orozco y a Edward San. Sigue nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter, Facebook y Amino. Visita nuestro portal web www.rinconotakula.com. Y por último, si deseas apoyarnos a través de Patreon, te dejo nuestra página, que podrás ver en la descripción junto al resto de enlaces de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.